Bienvenidos a todas las personas que se están conectando a través del Facebook Live. Ayúdenos a compartir esta transmisión. En un momento comenzamos. Estamos a punto de empezar el episodio número 6, que es... Semana 5. Semana 5. Semana 5. La segunda parte de Inocencia en peligro de extinción. Un momento comenzamos. Dios les bendiga. Ahorita comenzamos. ¿Me pasas el ese gris, amor? ¿Qué es el gris? ¿Qué es el gris? Le puse play nada más para la música. Uh-huh. Ah, pero esa tiene letra. ¿Me prestas un lapicero, Rosy, por favor? Gracias, señor. Sale. Que estamos en vivo acá también. Vamos a transmitir en 3, 2, 1. Te dejé yo un mensajito en tu programa. ¿Sí lo alcanzaste a leer? Porque ya me... Ok, ya se escucha el micrófono. Sale. Hola a todos los que se están conectando. Ayúdenos a compartir en este jueves, parte 2 de Inocencia en peligro de extinción. Se ve bien, ¿no? Súper bien, perfecto. Listo, si quieres ya nos puedes abrir los micrófonos. Bienvenidos a todos nuestros amigos a través de Facebook Live, que están también a través del Radio Rescate. Para la otra. Sí, estamos en vivo hoy jueves. Son las 7 de la noche. Dale me gusta, por favor. Más que nada, comparte el enlace si nos puedes apoyar compartiendo. Vamos a estar hablando de la segunda parte de nuestro programa, Esperanza para la Familia. Está abierto, ¿va? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan a través de la 106.7 FM. Bienvenidos a este su programa Esperanza para la Familia. Sean bendecidos a todas las personas que están conectadas a través del Facebook Live, a través de la página de Rescate, Radio Rescate 106.7 FM. Estamos en vivo, hoy jueves 7 de la noche, más o menos estamos terminando ya casi el mes de marzo y está conmigo mi querida esposa Monse. Dios te bendiga, bienvenida. Gracias, amor, y muy buenas tardes todo el puerto de Salina Cruz. Damos las gracias a Dios por esta quinta semana que estamos trabajando ya aquí en la 106.7 FM, contentos de ver también, gracias a los que ya nos están enviando saludos, ¿verdad? A través del Facebook Live. Tenemos aquí señora Betty Aguillón. Hola, saludo. Qué gusto saludarle, Dios le bendiga. Dice, saludos y bendiciones, pastores, aunque sea por Facebook, pero me alegra poder verles. Abrazos a nosotros también, señora Betty. Pronto nos veremos en persona, seguramente. Dios. Y de ese lado, la hermana Manuelita Martínez. Hola, bendiciones, pastores, Dios los bendiga. Igualmente, hermana Manuelita, Dios la bendiga.
Y pues vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este tema. Y si nos estás escuchando a través de la 106.7 FM aquí en Salina Cruz, un gusto, no es casualidad que estés sintonizando esta estación de radio. Esto es Radio Rescate, y a lo largo del día tú puedes escuchar una programación que será de bastante bendición para tu vida y sobre todo desafiante y retadora para la sociedad que estamos viviendo, para la generación que nos está tocando ahora a nosotros. ¿Qué crees? Como que de repente me entró como que una alergia o algo así, casi me dan ganas de estornudar, pero como bien decías, ¿no? Es importante tener contenido que edifique, contenido que transforme vidas. Y no hay otra cosa que pueda llegar al corazón del hombre que la palabra de Dios. El tema de hoy, que es la segunda parte, inocencia en peligro de extinción. La primera parte, si te la perdiste, puedes encontrarla ahí en el perfil de un servidor. Está dentro del contenido y ahí puedes escuchar la primera parte. ¿Qué hablamos rápidamente de la primera parte? Hablábamos de todos los peligros que hoy en día enfrentan nuestros hijos, todo lo que es la parte de niños hasta la adolescencia, preadolescencia y adolescencia, que están siendo literalmente bombardeados, que están en un entorno nocivo para sus estados mentales, en el sentido de que todavía la preadolescencia y la adolescencia, según estudios, todavía hay etapas del desarrollo que inclusive en el cerebro no se han concretado. Sin embargo, definen mucho la identidad de la persona, definen la manera de pensar, inclusive definen su carácter en cuanto a reacciones, en cuanto a situaciones que se presentan en su vida. Y mencionábamos rápidamente, ¿no? O sea, decíamos la influencia que tiene la música hoy en día. Las caricaturas, la influencia que tienen los videojuegos, que también es parte de esta era digital. Una de las cosas que afecta muchísimo es las redes sociales. Estamos en una era donde literalmente estamos mudando nuestro estilo de vida a las redes sociales. O sea, hoy en día yo me acuerdo que cuando teníamos, no sé, 12, 11 años, yo tenía una tele en la casa y la tele era lo que, digámoslo así, era en función a lo que giraba la familia, porque era en las tardes ver caricaturas, salías a jugar a lo mejor, pero en las noches ya sabías que si estaba tu abuelita se aventaba el maratón de novelas de 7 a 9, no, de 5, a veces comentaba las 5, ¿no? Y había novelas para todos, estaban las de niños, las de jóvenes, las de jóvenes y ya para y la estelar, ¿no? O sea, y cuántas de estas veces, exactamente, ¿Cuántas novelas no nos involucraron y nos metieron y nos tenían ahí pegados a toda la familia, ¿no? Yo de chiquita veía con mi abuelita, recuerdo mucho. Ahorita son las turcas, ¿eh? Saludos, están abuelita. de moda las turcas. Pero veíamos Dos mujeres y un camino. O sea, yo recuerdo muchas novelas de chiquita. Me acuerdo que también había una de esta como de la época de la independencia, no sé, o de la época esta de la revolución. Amor real. Ándale, o sea, me acuerdo que era una locura, pero en ese entonces, o sea, hacía que la familia de alguna manera estuviera ahí pendiente, ¿no? Y hoy en día ya no, o sea, la mayoría de las personas tienen en su casa, sí tienen una televisión, pero no utilizan quizá un sistema como para ver tal. Netflix. Utilizan más bien todo lo relacionado a redes sociales, ¿no? O sea, series y todo eso. Entonces, el punto es que hoy en día estamos llevando una época, una era donde estamos migrando todo a la cuestión digital. Y eso también tiene sus pros y tiene sus consecuencias. Y a modo de resumen, ¿no? Decíamos que es responsabilidad de nosotros como padres poner atención en lo que está ocurriendo. O sea, un padre, una madre que es ajena a toda esta situación va a traer como consecuencia que de alguna manera descuidemos lo más importante, descuidemos lo que al final de cuentas Dios dice su palabra, que vamos a ser juzgados, pero dentro de ese juicio también va a estar en especial lo que nosotros vamos a presentarle delante de Dios. Si Él dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Y que por lo tanto como herencia tenemos que tener una buena administración de esa herencia. Y pues mencionábamos eso, ¿no? Hoy el programa de hoy lo queremos abordar desde la perspectiva en lo que la palabra de Dios establece, tanto para nosotros como lo que hoy en día está relacionado con qué está pasando con la niñez ahorita, qué está pasando con nuestros adolescentes y de qué manera nosotros podemos actuar, de qué manera nosotros podemos
trabajar en función a eso. Por ejemplo, tenemos el libro de Mateo, Mateo capítulo 18. ¿Le puedo pedir a Ander el iPad? Mateo 18, en el versículo 6, es Jesús el que presenta la figura de este niño. Pero en el contexto que se está hablando, los discípulos están peleando por saber quién va a ser ahora sí que el líder. Por posición, por ¿no? posición, por autoridad. Entonces, al final de cuentas, esto trae como consecuencia que Jesús ponga orden, ¿no? Ponga orden. Ok. Gracias. Perdón, nos peguemos. Que ponga orden. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cómo dice ahí? ¿Tienes tú ahí el versículo? Dice, Jesús, en aquel tiempo los discípulos estaban con Jesús y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, dicen, ese es el mayor en el reino de los cielos. Perdón, se me perdió en un instante. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Qué curioso que aquí el Señor muestra cómo rompe un paradigma del ser humano en cuanto a posición, en cuanto a lo que representa para ellos esa figura. Están peleando por saber quién va a ser, digámoslo así, la mano derecha de Jesús o la mano izquierda. Están peleando por una posición. Entienden que hay un reino celestial y entienden que hay un propósito celestial, pero dentro de ese reino y propósito ellos están pensando, bueno, ¿cuál va a ser mi responsabilidad? O sea, ¿a qué cosas tengo yo como influencia? Porque eso es lo que da el poder, eso es lo que da el tener una autoridad, poder, reputación, de alguna manera acapara, ¿no? la atención. Y ellos estaban en ese conflicto de decir, bueno, ¿será que es Pedro porque Pedro ya caminó sobre el agua? Como ¿O que ya será... lo estás llamando mucho. Sí, o sea, como que siempre jala a Juan, como que siempre jala a Jacobo, parece ser que como que a Santiago casi no le presta atención, luego a Tomás me lo regaña porque no le cree todo lo que le dice. O sea, están en esta discusión. Y en medio de eso el Señor aprovecha y pone a un niño en medio y les da la referencia. Si ustedes no son como este niño, y lo peor de todo, ya no olvídate de posición, ya olvídate de puesto, olvídate de responsabilidad. Dice, si ustedes no son como este niño, ni piensen que van a entrar en el reino de los cielos. O sea, imagínate, tienes un Pedro, un Juan. Oye, pues entonces todo lo que he hecho para el reino no tendría sentido, no valdría, porque me está poniendo ahora una referencia, una condicionante. Si no eres como este niño, si no se vuelven, dice, como este niño, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y otra cosa que hizo shock, ¿no? Digamos, en la mente de los discípulos es que en la tradición judía los niños eran como una condición no cuenta, pues. O sea, porque para el judío mayor realmente los niños no eran contabilizables. De hecho, cuando hacían los conteos de personas, siempre era contar a los varones. Las mujeres y los niños eran excluidos de la contabilidad, vamos a decirlo así. Era como que sí están ahí, pero no están, o no importan tanto. Hasta que representaba ya a una persona que pudiera votar, o que pudiera votar entre comillas, no es que hubiera elecciones allá, sí. Pero si no podía hacer algo más, y eso era después de los 13 años, porque a los 12 años, que fue cuando Jesús, ¿verdad?, va al templo y ya estaba entre los maestros, ¿no?, en ese momento en Jerusalén. O sea, realmente después del ¿cómo se llama? El Bitzma, ¿no? Tiene su nombre, sí, el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, ajá. Entonces, de cierta forma, para que los discípulos recibieran esta información de tienen que ser como niño, es ¿cómo? ¿Tengo que ser otra vez ignorado? ¿Tengo que ser otra vez? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Señor Jesús? O sea, como que los discípulos ya medio le entiendo al reino, ya le medio entiendo a las parábolas, y de repente, ¡pum!,
te tira una incógnita. Te tira un vuelacabezas, Jesús, que te quedas así de que, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres, no? Pero lo que el Señor está hablando aquí es que verdaderamente la inocencia de un niño, Él se está reflejando a la inocencia, se está reflejando a la humildad que tiene un niño, que es verdaderamente, en el verso 4, ¿no? le dice, y cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Diciendo Jesús a todas las personas, y en pleno año 2025 todavía esta palabra reafirma en nosotros de esta es la condición en la que Dios espera que seamos, no por vulnerables, no por inofensivos, sino en la humildad y en la inocencia que tiene un niño. Ahora imagínate qué tanta relevancia tiene esta actitud y esta consideración en el corazón como para que sea una entrada al reino celestial. O sea, aquí hay algo importante, pues. Aquí hay una actitud importante porque inclusive es como una cláusula. Si no tienes esta actitud, por más grande que seas, si no tienes esta manera de ser como la de un niño, te puedes quedar fuera. Sí. Entonces, pero ¿cómo está la condición hoy en día de nuestra sociedad? Fíjate, checando unos datos, el 40% de los niños en Occidente crecen, es este continente para acá, ¿no? Crecen en hogares disfuncionales. Y esto está en diferentes estudios que se han hecho a lo largo de todo el continente americano y latinoamericano. O sea, ya estamos hablando del 40%, estamos casi de llegar a la mitad. Quiere decir que ese niño o esa niña creció sin un papá o sin una mamá. Mayormente sin una mamá, pero inclusive algunos de ellos crecen sin ambas figuras. Entonces ya hay un problema, de entrada hay un problema, porque el niño que en su inocencia le permite adquirir conocimiento, muchas veces esa inocencia es ¿cómo se diría? Interrumpida de manera abrupta, que era lo que mencionábamos el episodio pasado. O sea, un niño a los 10 años que tiene que estar viendo una película para adultos. En ese momento, o escuchando música cuya intención es inducirlo a un comportamiento sexual, o a una droga, o a un estado emocional relacionado con el matrimonio. O sea, a volver su corazón, como diría esta canción, ¿no? O sea, ¿cómo es la que es de TikTok? Soy tu esclava, la dona, soy una dama de hierro. Así, ¿no? O sea, la misma letra dice, soy tu esclava, soy tu reo, no sé qué cosa. Con Dulce, que creo que no tiene mucho, que acaba de fallecer, ¿no? La de reina, esclava o mujer. Hay un video, es viral, hay un video de un niño que está en un triciclo y está cantando la de Amanda Miguel, ¿no? A todo pulmón. Y claro, nos da gracia, es como que mira este niño, ¿no? Pero volvemos al punto, esta influencia tiene la capacidad de ligar las emociones y trasladarlas a un punto donde no corresponde en el tiempo de acuerdo a su madurez. Entonces, ese es el detalle con esto. Por eso el Señor dice, aquí es la actitud correcta para la referencia en la que necesito, en este caso, hablándole a los creyentes, ¿no? Diciéndole, esta actitud comienza por un acto de humildad, comienza por un acto de no creerse o no ser como sabelotodo. O sea, un niño tiene esa capacidad de aprender constantemente, de que sí, el problema es que puedes creer todo lo que te puedan decir, pero la diferencia es que la actitud te va a permitir desechar de alguna manera lo viejo, desechar tu criterio, tu pensamiento, tu sabiduría terrenal, diabólica, para recibir esto nuevo, para recibir esta actitud nueva. Entonces, ¿qué pasa? Que también, como hay abandono paternal y la exposición prematura al mundo digital, esto ha provocado que la inocencia sea totalmente cautivada, robada. Hay una estadística que dice que la edad promedio en que un niño o un ser humano, vamos a decirle así, tiene contacto por primera vez con la pornografía son a los 8 años. La edad promedio. O sea que hay niños que sí tienen acceso antes. Yo recuerdo mucho cuando estábamos repartiendo volantes y pasamos por una casa que tenía la ventana abierta y todo, y había una señora adentro y sí, o sea, nos recibió el volante y lo que tú quieras de invitarla para las casas de paz.
Y la señora estaba a todo lo que da viendo una escena de una serie de Netflix que se llama Elite, y por lo que tengo entendido es una escena muy, muy, muy cruda en cuanto a la parte sexual. Y su niña ahí, mira, sentada de piernas cruzadas viéndolo, y yo así alarmada de señora, o sea, tiene la niña ahí. Es que, y la base va en función a normalizar eso. Ey. Y ahí es el punto, que yo no estoy magnificando lo grave que es este asunto, en función a que le estoy permitiendo adquirir un conocimiento que probablemente, debido a su falta de madurez, no pueda controlar, y automáticamente eso abre puertas a tentaciones, eso abre puertas a volverse algo compulsivo, sí, volverse algo adictivo. Muchas de las personas que llegamos a padecer adicción a pornografía, llegamos a padecer adicción a cosas de drogas, a cosas de estupefacientes o cosas así, es porque en nuestro corazón hubo un momento en el que algo cautivó nuestra alma. Y fue como un anzuelo, todo inició. Exacto, como un anzuelo. Todo comenzó como un atractivo visual. Y este patrón se repite, por eso lo mencionamos en el capítulo anterior. A Eva no le obligaron a comer del fruto. No la amenazaron para comerlo, sino que las palabras que utilizó Satanás fueron tan atractivas, y la perspectiva que cambió en los ojos de Eva fue hacerle ver que el fruto, que ya lo había visto anteriormente, que ya había convivido con él, que había una orden directa de no comer, pero la perspectiva dice que sus ojos se extraviaron, dice que se volvió codiciable, se volvió deleitable, pues, o sea, con un deseo de probarlo. Uh-huh. Y eso fue lo que cambió. Y esa es la parte que decimos, Eva fue ingenua, pero porque había una inocencia de por medio. Nuestros hijos son ingenuos y tenemos que cuidar que de alguna manera no caigan en un engaño donde ese engaño les pueda costar verdaderamente un desarrollo en sus... precoz. Exacto, en sus emociones, en su debilidad de temperamento, inseguridades, carácter, todas estas cosas que se desarrollan precisamente por experimentar un momento que no correspondía a su edad, ¿no? Ajá. Y algo que igual queremos señalar y puntualizar antes de seguir adelante con el tema es: el tiempo y la inocencia son bien parecidos, porque una vez que la inocencia se pierde, no se puede volver a recuperar, no hay tal cosa. No puedes borrarle esas imágenes que él ve, esas palabras que él escucha, esa emoción que él experimenta, es imposible borrarla. Ahí se rompe algo dentro de ese niño, dentro de esa niña, ¿no? Exacto. Y del mismo modo el tiempo no lo puedes retroceder. Tiempo perdido, tiempo que no se aprovechó, ya no se puede volver. Entonces, de cierta forma, otra cosa que estamos viviendo en la sociedad hoy en día es la falta de enseñanza bíblica, que nos ha dejado una generación sin un fundamento moral, porque antes pues teníamos a los abuelitos, ¿no?, que nos decían que no estaba correcto hacer esto. Algunos de ellos los podían citar de acuerdo a lo que la palabra dice, otros simplemente basándose en la excelencia moral o en las virtudes, pero como ya no hay eso, como ya se estila como algo que ya no se debe o se ha criticado mucho. Que ya hay opción a escoger. Sí, también. Si quieres o no, ¿no? O sea, ya no es como algo que moralmente esté obligado. De hecho, antes no ir a la iglesia era como, oye, esa persona no, ni te le acerques, ¿no? O sea, esa persona, pero te hablo de hace 80, 100 años, pues, que era parte fundamental donde la iglesia era parte de esa de la moralidad de las personas, y había hasta cierto punto un tipo de respeto, un tipo de honra, se entendía bien la honra, el temor a Dios, se entendía bien el temor de Dios, se entendía ¿cómo se dice? El precio que tiene la palabra, el hecho de confiar, el hecho de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si la sociedad ya no está aprobando, apoyando o reforzando que haya una crianza en base a los fundamentos de la palabra, y tampoco en las familias se está haciendo, o sea, ni en la sociedad ni en las familias, pues estamos dejando desprotegidos a los niños en este caso, y cada vez vamos a ver situaciones más violentas y más difíciles. Recién está
ahorita lo del tema del niño, el negrito. A ver, platícalo, porque ese quedó pendiente, ¿no? A ver, platícalo. Y si se me va algo ahí, ayúdenme en los comentarios, ¿no? Es la historia de un niño de unos escasos 10 años o menos, 6 años, creo que estaba bien chiquito, sí. Uh-huh. Y el caso es de que sus amiguitos de 12 y 13 años empezaron a jugar a ser los sicarios. Y el negrito es un niño que venía, ellos estaban como que arrastrando un perro que se había muerto y que lo iban a tirar a un barranco, pero cuando vieron llegar al negrito, porque así le decían al niño, no recuerdo su nombre, dijeron, bueno, pues vamos a jugar a matar al negrito. Y dicho hecho, lo mataron y lo enterraron, y con una bolsa de plástico pues lo asfixiaron y lo dejaron enterrado. Su mamá pues empezó a buscarlo desesperadamente al ver que ya era de noche y no llegaba, y hasta fue a casa de esos niños a decirles, oigan, ayúdenme a buscar al negrito. ¿No lo vieron? No sabemos dónde está. Y según también hasta ayudaron a buscarlo. El caso es de que uno de los niños en la noche, ya para irse a dormir, empezó a tener pesadillas. Claro que pues obviamente de lo que habían vivido, de lo que habían vivido, pues él confiesa y dice dónde estaba el niño enterrado y todo, y la verdad bien duro, bien feo. Y pues sí, encontraron el cuerpo del niño. Pero una cosa... 12 años. 12, 13 años, si no es que me equivoco en las edades. Pero, o sea, son cosas que decimos, oye, eso está pasando en nuestro México. O sea, está pasando aquí cerquita, o sea... Pero, ¿y dónde está todo? ¿De dónde están recibiendo toda esta información? Si hemos abandonado a Dios, hemos abandonado su palabra y hemos abrazado narcocorridos, música, series de televisión, series de todo tipo, los videos, o sea, cada vez la inocencia de los niños se está perdiendo porque cada vez se está normalizando todo lo que tenga que ver, como dijiste tú bien en el programa pasado, porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y ese fue el punto que Jesús en este pasaje que estamos leyendo de Mateo, él advierte y condena gravemente, porque ya no solo es la referencia del niño como diciendo, el que no se haga como niño no puede entrar en el reino de los cielos, sino que ahora él sigue hablando del niño, pero esta vez dice, y hay de aquel que le ponga tropiezo, hay de aquel que haga que estos niños precisamente caigan o los hagan caer. Ese es más que nada. Sí, no, aquí y la condenación que Jesús habla es de que mejor es que esa persona se ate una piedra de molino y se lance al mar. Esta es la parte contraria a todo lo relacionado con la figura de el Jesús misericordioso, el Jesús lleno de gracia y de favor. La mano, exactamente. Creo que no hubo otro juicio aparte del que él mismo menciona, que no hay pecado que no se pueda perdonar salvo el que blasfema contra el Espíritu Santo. Sí. Ahí no hay perdón. Pero igual de severo está siendo en este versículo. Y está usando a los niños, o sea, está condenando el hecho de que hay de aquellos que dañan la moralidad de estos niños, aquellos que son capaces de poner tropiezo. Y cuando es tropiezo, no es accidental, no, es que tú adrede, con conciencia, estás haciendo que esa inocencia se pierda. Y se afecte, ¿sí? Así es. De hecho, lo menciona, ¿no? O sea, es el valor de la inocencia infantil desde la perspectiva de Dios. Él está diciendo, yo cuido de ellos. Porque también menciona... En el verso 10 dice, mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, sigue teniendo el niño ahí, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, hay ángeles que todo el tiempo tienen los ojos puestos sobre esos niños. Exacto, no es cualquier cosa, la niñez es algo importante, para Dios es un tesoro, o sea, ellos tienen ángeles asignados. Nosotros a veces estamos con esa sensación de que Dios escúchame y todo eso, no, pero ellos para Dios el corazón de un niño es sumamente importante, es sumamente valioso, porque Él sabe que un niño con un corazón enfocado hacia el propósito divino tendrá resultado. Mira, te comento lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. ¿Por qué 2 Timoteo capítulo 3? Porque Pablo le habla a Timoteo en estas cartas que se le está redactando, y él le dice, Timoteo, aparte de que va a haber gente mala que a tu alrededor, y le da una serie de nombres, ¿no? Gente que va a amarse a sí mismo, gente que va a tener amor propio,
limpio. Y en el 14, ¿verdad? Así es. Sí, dice, aquí lo tengo, pero más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Él está diciendo, así va a ser el escenario. Sí, te va a tocar lidiar con esta clase de personas, ¿no? Pero persiste tú en lo que has aprendido. Fíjate, aquí ya le dice a él, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido. ¿De quién has aprendido? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Fíjate, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, date cuenta que este propósito, en su momento, la mamá y la abuela estuvieron, ¿qué haciendo? Enseñándole, exactamente. Dándole prioridad a que el niño también aprendiera acerca de las Sagradas Escrituras. Y una vez que la madre de Timoteo conoció acerca de Jesucristo, porque ciertamente ella era judía, pero cuando vino la palabra de Dios a la vida de Timoteo a través de su madre y de su abuela, ellas continuaron esa obra, dándole esa enseñanza al hijo y dándole y mostrándole el camino. Y no solamente eso, sino que tuvieron también la fortaleza como madre de permitir que un hombre de Dios fuera el que formara en este sentido esa parte quizás paternal que su padre griego no le estaba dando. Y al final de cuentas, mira, o sea, le funcionó a Timoteo el hecho de que su madre se haya enfocado en compartirle la palabra desde pequeño, que su abuela lo cimentara en la palabra de Dios, porque Pablo vio que verdaderamente esas semillas que se sembraron de niño iban a darle un fruto ahora, lo iban a conducir directamente a su propósito, que era pastorear una de las iglesias más importantes del Antiguo Testamento. Correcto. Y a pesar de su juventud, eso no iba a ser un inconveniente. Entonces, vemos que hay una responsabilidad en los padres de instruir a los hijos en la palabra de Dios. Vamos a ir a un corte. Y en este corte, después de este corte, vamos a entrar en el tema acerca de la importancia que tenemos nosotros como padres que direccionan a sus hijos en ese propósito. ¿Qué pasa con este adolescente? ¿Qué pasa con este preadolescente? ¿O cómo puedo hacer yo como padre para recuperar a un hijo que a lo mejor el mundo lo está absorbiendo, el mundo lo está jalando? Ama más estas cosas que a lo mejor las cosas que Dios puede ofrecerle. No te apartes, vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos en la 106.7 Radio Rescate y déjanos tus comentarios, cualquier petición de oración vamos a hacer al final del programa. A los que se han estado conectando, gracias Fátima por los comentarios, igual de que nos estás apoyando ahí con lo del tema. Nelly Escamilla, qué bello programa, Dios te bendiga Nelly, un gusto que estés conectada también y ahorita regresamos. Algún problema tiene, chécalo. Pregunta si está en vivo, porque allá sigue en vivo. Porfas, las personas que nos están escuchando, las personas que nos estén viendo por el Facebook, nada más que nos confirmen si todavía se está viendo, porque como que se corta. ¿Puedes abrir todo en la aplicación? A ver. En la de Radio Rescate sí seguimos en vivo. Acá también. Aquí dice en vivo, no se ha cortado. Pues entonces es el mío. Es que no sé si no tienes internet. Ya, estaba el otro SIM. Yo creo que era por eso. Era yo el problema, era yo el problema. Todos quédense, nadie se vaya. Nadie se mueva, todos congelados. Yo también. Sí se ve, dice. Gracias, Eli, Dios te bendiga. Apagaste estos micros, va. Esto sí. Sí. Si no, ya todas las redes se enteró también. Porque de hecho está la música. Sí, porque no se escucha así, ¿no? Sí, Ah, sí, es cierto. Puedes bajarle a esta? Bendiciones, doña Anita. Porque es un Lucero número, dice, seguimos como- viendo. Gracias, era yo la del problema. Pero gracias a todos los que están viendo. Ajá. Mira, un comentario, dice Pablo. Hola, primo, dice, muy acertada la frialdad que se está viviendo en estos tiempos. Dice, la forma en la que estamos criando a nuestros seres queridos y la formación que se está dando a los pequeños.
Dice, un tema donde hay mucho que adentrarse y que ojalá más personas pongan el dedo sobre el renglón. Padrísimo su programa, un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pablo. Saludos por allá a Kaori. Ajá, saludos a toda la familia allá. Es toda tu cara, Pablo. Es toda tu cara. Que no me oiga Karina, no, así que bueno. Sí, aún se ve, sigue en vivo en Facebook. Gracias. Norma Angélica Ranero Lara, bendiciones, gracias. Ayúdenos a compartir. Ay, todos veían, yo era la exagerada. Ah, ¿quieres saludar? Saluda. Pero ahí no te ves. Ya, pero ten cuidado, no vas a tirar ahí por ti. Cierra la puerta. Gracias, Rosy. Sí. Seguimos leyendo algunos comentarios que están aquí en vivo. Dice acá. Sí, propósito. ¿Quién puso? Es que te saliste. Dice, y luego. Ok, 6 años tenía el negrito, el chico que mataron, pero lo increíble es esto, o sea, cómo la figura del acto embolsado, o sea, igualito de lo que haría precisamente como en una serie o como tristemente trabaja el crimen organizado. Entonces, ¿hasta dónde está siendo influencia este punto, no? O sea, fuera del aire voy a comentar este caso. Me platicaba una alumna de la universidad que conoció ahí en la zona donde vivía una muchachita de 7 años. Llegó a hablar, o sea, llegó a decir que su prima de 12 llegó un punto donde ya la abuela le dijo, güey, es que yo ya no quiero jugar con ella, ¿Qué pasaba? Se descubre que esta prima le tomaba fotos a la niña de 6, 7. No, hombre. Y ya te imaginarás en qué poses y de qué manera. Claro que la niña. Diciéndole que era un juego. Era un juego para hacer un álbum. Pero la de 12 no se sabe aún o no se supo porque la mamá de esa muchacha dijo, no, esto no. Le enseñaron las fotos. Y la señora dijo, no, esto no puede ser, no. Ah, qué duro. Y no quiso averiguar, pero se entiende que hay otra persona mayor detrás. De alguna manera, en trata, o sea, imagínate eso, pues. Y eso en la región. Eso aquí en cortito, aquí, creo que ella es de, ¿cómo se llama? Por la presa. No, hombre. Aquí, en cortito, pues. Y es que esas cosas se ven. Pero está por eso terrible. La importancia de estos temas y de hacer conciencia y sobre todo también pedirle a Dios que regrese a nuestros hogares, porque lo hemos sacado, hemos abandonado a Dios en nuestros hogares, no tomándolo en cuenta, no haciéndolo parte de, y creemos que no, porque pues los niños no entienden de eso. Decimos, no, claro que entienden. No, y nosotros somos los adultos los primeros responsables de conservar esa inocencia. Lo que se cree es que de alguna manera hay alguien ahí ofreciéndole a la prima dinero, cosas a cambio de las fotos de la Pero qué valiente chiquita. La niña de 6 años al haberlo dicho a su abuelita. Lo triste es que no quisieron averiguar más. No quisieron así como que seguirles. Pero vamos al aire. Entonces tú nos dices, Rosy. Listo. Uh-huh. Bueno, ya. Muy bien, estamos una vez más aquí en su programa Esperanza para la Familia. Estamos en la segunda parte de el peligro, inocencia en peligro de extinción. Y era necesario comentar acerca de todas estas cosas que de alguna u otra manera están afectando a nuestra niñez. Y todos estos, digámoslo así, estos plazos se están acortando y estas distancias se están acortando en función a lo que va a pasar. O sea, a mí me sacude un versículo en Apocalipsis que dice que tanto grandes como pequeños
estaban delante de la presencia del gran trono. Y en ese versículo dice que todos ellos... ¿Sí están activados los micrófonos? Sí. Sí, porque dice que no están... Está en silencio. No, porfa, confírmenos si nos están escuchando. Sí, estamos en vivo, creo, sí, dice que sí. Sí. Entonces, en ese sentido te mencionaba, ¿no? Dice, tantos grandes como pequeños, si estuviera en silencio, tendría arriba, tanto grandes como pequeños, dice que eran lanzados Al lago de fuego. al lago de fuego. Y la pregunta es, ¿pero qué tan pequeños entonces? Y no creo que se refiera precisamente a estatura, ¿no? No, se refería, o sea, buscando ahí, estudiando un poquito del original, hablaba de esta palabra griega que se traduce como muchacho, o sea, lo que se conocería como muchacho. Entonces, entiendo ahora que, por ejemplo, llevar a un estado de conciencia de un niño de 8 años a exponerlo a imágenes de muerte, imágenes de todo este tipo de cosas, de violencia, de sangre, de matrimonio y aspectos así, anula totalmente el sentido del bien y del mal. O sea, ¿en qué punto? Que lo involucra y lo lleva a querer conocer más, a querer saber más, a volverlo insensible, pues, en ese sentido, ¿no? Estábamos diciendo antes del corte, ¿no? Pero esto claro que se puede corregir y la palabra de Dios nos da un ejemplo en la vida de Timoteo y les leíamos, ¿verdad? El texto donde el apóstol Pablo le está diciendo, persiste en lo que has aprendido, en aquello que desde la niñez tú conoces las Sagradas Escrituras y te pueden hacer sabio para la salvación, porque los datos son alarmantes. Tan solo el 12% de los jóvenes que son cristianos leen la Biblia diariamente, el 12%. Y me imagino que de ese 12 es porque un papá y una mamá están, hey, ándale, hazlo, vamos a leer el devocional y esto y aquello, ¿no? El 70% de los jóvenes abandonan la fe cuando llegan a la universidad porque no tienen un fundamento sólido, porque quizás solamente iban por religión, porque pues veían a los papás que van a la iglesia, tradicionalmente es pues vamos a la iglesia los domingos, pero en casa no traemos la iglesia a casa. O que igual de alguna manera era una fe ciega en función a, la palabra dice esto y créelo, pero no había un interés por conocer más a profundidad. Y porque ellos tuvieran su propia experiencia con Dios. O cómo argumentar a esa altura el poder defender su propia fe. Si no han tenido una experiencia sobrenatural con lo que creen y solamente ha sido de oídas, como dice la palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, mis ojos han tenido una experiencia. Nosotros como padres que creemos en la palabra de Dios, que creemos en la relación con el Señor, debemos de fomentar en nuestros hijos que tengan una experiencia con Él, para que esa experiencia se haga carne en ellos y no venga cualquier doctrina de fuera a manipular, a controlar o inclusive a querer desviarlos de lo que ellos ya vivieron en carne propia. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que podemos hacer? Así es. ¿Qué podemos hacer acerca de ello? Miren, la palabra de Dios enseña que debemos de transmitir el conocimiento en nuestro día a día. De alguna manera, en el día a día, nosotros podemos poner en práctica estos principios. El problema es que le dejamos a la religión o a lo que es la iglesia. Una escuelita dominical. Exacto, se lo dejamos como, pues ahí es esa parte que se encargue, enseñar, ¿no? Que se encargue el pastor de enseñar, que se encargue el sacerdote. O la maestra de catequesis o la maestra de los niños en la iglesia. Y es una hora de 24 por 7, estamos hablando que, sí, o sea, de los 7 días que son a la semana, solamente una hora se le dedica. Va a ser nulo el efecto que va a tener. Así es. Pero sin embargo la palabra tiene poder y la palabra tiene la capacidad de almacenarse en el corazón y guardarse para un propósito eterno. Sin embargo, no es lo mismo que todos los días al menos se siembre una parte de esa palabra, pues evidentemente habrá un fruto mucho más abundante en cualquiera de las áreas en las que tengamos que lidiar. Entonces, el problema
también es que no hay un ejemplo que sea consecuente. Y que congruente y consecuente, y que reafirme lo que está aprendiendo el niño o la niña dentro de la iglesia o dentro de su escuela dominical, y todo se va a quedar en esa parte teórica que aprendió en la iglesia, que lo vio, pero que no está produciendo ningún efecto. No hay mejor fundamento en la familia que poner la palabra de Dios. Timoteo es el reflejo de ello. Pablo le dice, desde pequeño aprendiste las sagradas escrituras, las cuales te dieron sabiduría. Esta es otra cosa que es importante. Miren, nuestros hijos sin sabiduría divina van a estar a merced de que en medio de la tentación y en medio del engaño, en medio del engaño que ofrece el mundo tóxico que está ahorita, no van a dimensionar cuál es la consecuencia de esos actos. Estamos hablando de que ellos en ese momento pueden ver atractivo lo que puede estar ofreciendo. No sé, a lo mejor le están ofreciendo dinero a cambio de hacer algo malo, y en ese momento están pensando en la necesidad que tienen y quizás nunca han visto en su vida tanto dinero, y es una manera de poder obtener algo que en su momento, como en su familia hay escasez, en su familia hay pleito por dinero, en su familia hay problemas por eso, es como la vía de escape. Mira, pero sin sabiduría. Y que eso se está dando ahorita. Pero fíjate que yo recuerdo un consejo que una vez escuché de mis pastores, y más que consejo, ellos nos estaban platicando una situación que vivieron, porque ellos tuvieron primero sus 2 hijas. Y yo recuerdo cuando mi pastora nos decía, me acuerdo que mi esposo, bueno, el pastor, ¿no? En ese tiempo, ellos creo que sí, ya eran cristianos, ya eran creyentes y todo, pero ella nos contaba que un día dijeron, vamos a llevar a las chamacas, ¿no? A sus hijas, vamos a llevar a las niñas a comer a un buen restaurante, porque no quiero que al rato, decía mi pastor, no quiero que al rato venga un fulano a querer bajarles las estrellas, y como nunca las llevamos a un restaurante fifí o bonito, lo que tú quieras, pues entonces que vengan las deslumbre, una cosa así, y a ver si no me equivoqué en la historia, ¿no? Pero yo recuerdo eso y quedó bien marcado en mi recuerdo y en mi corazón también, diciendo, es que es cierto, voy a hacer por mis hijos lo que ellos deberían esperar que de una futura relación, o lo que ellos deberían esperar de más adelante. Pero si yo a mi hijo lo tengo estrangulado en cuanto a sus emociones, va a venir otro a querer endulzarle, o va a venir otra persona a querer hacer para con él cosas, y lo va a deslumbrar y me lo va a terminar me lo va a terminar sacando de la línea que quizás yo quiero cuidarlo. Una historia que es muy bonita en la palabra de Dios es acerca de los recabitas. Cuando el padre muere, él deja como que una ordenanza. Y el abuelo era recap, y tuvo su hijo, y tuvo a sus nietos. Exactamente. Exacto. Y él deja una ordenanza diciendo, ustedes no beberán vino, no tengan nada que ver con eso. Y a pesar de que ya no estaba ni el abuelo, el recap, y el padre, ellos permanecieron en esa promesa, o en ese, digámoslo así, estilo de vida, ese mandamiento, o en ese como mandamiento, no, nosotros no vamos a tocar. Y era el profeta que de alguna manera les dice y les da el ofrecimiento, pero ellos, Dios estaba mostrando a través de estos recabitas cómo el corazón puede permanecer fiel a un dicho, puede permanecer fiel a una ordenanza, a un estatuto, que nosotros como padres podemos establecer límites, y si esos límites no están claros en la casa, pues entonces allá afuera el muchacho va a entender que todo es permitido, que todo es válido, que no hay consecuencias. Y esa es una manera en las cuales nosotros, creo que de alguna manera, padres, hemos permitido y hemos facilitado a nuestros hijos el hecho de ser así. ¿Por qué? Porque no hay una corrección con amor. Y no me refiero al amor de hablarles bonito, no me refiero al amor de endulzar el oído y de evitar el conflicto. Hablo el amor que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te recalca que Dios al que ama corrige. Y al que toma por hijo, dice que lo pone en disciplina. Entonces, Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Este muchacho hace referencia al adolescente, al preadolescente. Entonces, si tú estás lidiando con un muchacho hoy en día que tiene en su corazón
deseos de conocer el mundo, deseos de tener una vida en libertad, deseos de este tipo de cosas. Tienes que hacer uso del consejo que dice la palabra. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. El proceso de corrección, debe de haber un proceso para corregir a nuestros hijos. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, Dios te da sabiduría para saber actuar como un padre, como una madre. El libro de Proverbios, al inicio, Salomón le dice al hijo, le habla referente a la sabiduría, le dice: escucha el consejo de tu padre y oye la instrucción de tu madre. No te apartes de ello, porque serán para ti. Y le empieza a mencionar lo que representaría el guardar el consejo. Muchas veces nosotros estamos luchando de alguna manera con la necedad del muchacho, pero Dios no dice que luchemos con la necedad, dice que apliquemos el proceso, el sentido de la corrección. La vara de la corrección va a hacer que se aleje de él. Muchas veces no queremos la carita, no queremos el gesto, no queremos la discusión, el reviramiento de ojos, o no queremos ser el malo de la historia, pero entiende que es parte de un proceso disciplinario, que tú le muestres a tu hijo amor. Le muestras amor a través de la disciplina y a través de la corrección. No menosprecies esa parte, porque al rato vamos a cosechar de ello. Cosa que tú no corrijas en tus hijos preadolescentes o adolescentes son frutos de amargura que vas a cosechar de más grande. Adelante. Cosas que vas a tener que pagar, inclusive tú como padre vas a tener que pagar las consecuencias de eso que no sujetas, de eso que no sometes. Y esto es un principio que se ve repitiéndose en cada generación, porque dicen: oye, resulta que lo que yo hice de joven, ahora mi hijo también lo está haciendo. Y a veces decimos, es que son maldiciones generacionales que se repiten. Sí, pero nadie quiere romper con el patrón, nadie quiere ir en contra de la corriente. Si ya en la familia se vienen dando situaciones de drogas, si ya en la familia se vienen dando situaciones de exposición a la vida sexual precoz, si ya se están dando todo este tipo de cosas donde la inocencia de nuestros hijos ha sido interrumpida o desvalidada por completo, bueno, ¿quién de la familia se va a poner en la brecha y va a decir: hasta aquí llegó, no se perpetúa más, no va a pasar a la siguiente generación? Y claro, clamar al Señor, pero también ser firmes en el comportamiento que se va a hacer. En el libro de Jueces, estoy tratando de llegar ahí, donde dice cuando ya había generaciones vacías, dice Jueces 2:10. Ay, no, estoy en Josué. Yo te lo busco si quieres. O bueno, en función a esto que tú vas a hablar, Lucas, también ahorita vamos a ir a Lucas capítulo 2. Dice: y se levantó después de ellos toda una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y ves una serie de personas que con el paso del tiempo no tomaba en cuenta a Dios. ¿No es el tipo de generación que estamos viviendo hoy en día también? Y ahí es fallo de los padres. Porque o sea, de esa padres, generación. Exacto, los padres no dieron la información, vamos a decirlo entre comillas, a la siguiente generación de: hey, este es el Dios que nos libró, este es el Dios al que servimos, así es como vamos a vivir esta familia, estos son los valores que vamos a practicar. Ya no hay eso. No, ¿y cuál es la razón por no hacerlo? Porque deja de ser importante para mí. Cosa que no te comparto es porque no es importante, no es relevante. Cuando en Deuteronomio, desde un principio en Deuteronomio, Dios le dice a Moisés: Moisés, repítele estas palabras al pueblo. Cuando ellos salgan de su casa, hablarán estas palabras. En el camino. Cuando vayan en el camino, hablarán estas palabras. Cuando se vayan a dormir, hablarán estas palabras. Y cuando coman, hablarán estas palabras. Y cuando se levanten, hablarán estas palabras. Prácticamente era una cuestión de enseñar a tus hijos en los mandamientos y en las leyes de manera diaria. Así es. Por eso es que el Señor habló de esa manera. Y este no es Moisés que se le ocurrió: miren, vamos a hacer la escuela dominical en casa, ¿no? O sea, era Dios diciendo: ustedes quieren ser un pueblo escogido, quieren ser bendecidos, quieren caminar bajo mi bendición, bajo mi cobertura. Bueno, pues una de las cosas fundamentales es que este conocimiento pase de generación en generación. Así es. Y hoy lo tienes. Hoy tú te encuentras a un judío y créeme que el judío sabe de qué tribu viene.
sabe perfectamente quién es Jehová, sabe perfectamente los estatutos, conoce. ¿Por qué? Porque se hizo carne ese mandamiento en su corazón y pasó de generación en generación. El problema es que nosotros no somos judíos, pero también nos criamos a la buena de Dios. Entonces, a lo que papá y mamá les daba el entendimiento y a las tradiciones que inclusive el propio Jesús le dijo a sus propios judíos, les dice, ustedes oran en base a sus tradiciones y en base a sus costumbres y tradiciones, pero no hay necesidad de orar en función a eso. ¿Por qué? Porque el Señor en esa parte Él está hablando y diciendo, si yo voy a orar repetidamente lo mismo, dice que mi oración no tendría sentido. Y el Señor muestra que la oración verdadera es, para empezar, no es delante de todo el público, no es delante de que todos nos vean. La oración verdadera es un lugar a solas con el Señor. En una plática. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces le cambia todo el sentido de lo que es la tradición, de lo que es sus usos y costumbres judías. Y ahora tienes una forma de entender más fácil y más práctico el reino de los cielos. Entonces nosotros, en verdad, Dios no nos hizo, ya de por sí, con la naturaleza pecaminosa es complicado vivir. Ahora imagínate que seguir a Dios fuese todavía más complicado. Yo creo que Dios facilitó todas las cosas a través de Cristo Jesús. Porque antes eran rudimentos, antes eran rituales, antes eran cumplir todas las leyes, las más de 700 leyes, ¿verdad? Y era imposible hacerlo, pero vino Cristo a ser el instrumento que rompiera, como dice su palabra, rompió el velo, ¿verdad? Para entrar al lugar santísimo, para entrar a la presencia de Dios, acceso a través de la gracia. Entonces nosotros como padres, pues probablemente fallamos porque no tuvimos una formación como la tuvo Timoteo, que la palabra de Dios estuvo en nuestro corazón, pero nunca es tarde para cambiar las circunstancias, nunca es tarde para cambiar el propósito de nuestras familias. No es tarde para proteger la inocencia de nuestros hijos, a pesar de que el mundo esté tan tóxico, de que sea un ambiente nocivo, que parece ser que todo lo que está alrededor, la agenda globalista y todo lo que se está gestando alrededor en México y en todo el mundo está para destruir su inocencia. Nosotros como padres estamos para protegerlos. No los podemos meter en una burbuja, ciertamente. Van a tener que salir a estudiar, van a tener que desarrollarse en el mundo, pero sí podemos hacer de nuestro hogar un refugio para ellos y que sea en el hogar donde podamos brindarles lo necesario para que crezcan en el temor a Dios, para que crezcan en una moral correcta, instruirlos en la palabra, que los criemos con amor, que lo hagamos como fue el ejemplo del modelo perfecto que es Jesús. Si hay alguien al que podemos tener como referencia, que no sea un influencer, que no sea un artista, que no sea ni siquiera pastores o ministros, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, y a través de la palabra podemos aprender cómo fue su niñez, cómo fue, y son escasos quizás las cosas que pueda marcar acerca de su niñez, pero bien fundamentales. Creo que es aquí Dios le da el reconocimiento a quienes lo tiene que dar. Creo que aquí, si Jesús, fíjate, en Lucas 2:52 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús estaba sujeto a ellos. ¿Ellos quiénes? María y José, y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Son 4 cosas que tú debes de tener en cuenta, que si estás todavía en ese proceso, antes de que tus polluelos vuelen, o sea, antes de que todavía son parte de lo que tú, forman parte de tu responsabilidad como crianza, estas 4 cosas te van a ayudar. Ellos, aquí creo que el Señor le está dando el mérito a ellos. ¿Por qué? Porque fueron unos padres presentes, unos padres que procuraron que no solamente Jesús creciera en sabiduría, pero también crecía en estatura. O sea, añadían cosas a su vida que hacían que él entendiera de mejor manera el día a día. Pero también había una buena alimentación, había un muchacho que se nutría bien, había un muchacho que crecía, que no era desatendido. Hoy el problema es que las familias estamos tan saturados de tener tiempo para el trabajo y tiempo para la vida
secular, que no le damos tiempo a nuestros hijos que puedan procurar su cuidado, ¿no? Imagínate que México es el país número 1 en diabetes infantil. Este es el país número 1 en consumo de refrescos carbonatados. O sea, México tiene un problema grave en la alimentación. Y somos producto precisamente de lo que facilitamos. O sea, nuestros hijos son el resultado de eso. Si yo permito y yo cedo la mala alimentación, por ejemplo, en un hijo, pues al rato yo voy a cosechar con enfermedades, voy a estar gastando mi dinero con el pediatra, voy a estar gastando dinero con el especialista. Pero si de alguna manera yo me enfoco en la importancia que tiene ese crecimiento, ese desarrollo, aquí dice que crecí en sabiduría y crecí en estatura. Así es. ¿Sí? O sea, no nada más era un niño que era cuidado y que era atendido, no, crecía en estas cuestiones. Y también en gracia. Y gracia con Dios y gracia para con los hombres. Nosotros muchas veces no vemos el valor que tiene la gracia. La gracia te abre puertas. Por la gracia somos salvos. La gracia de Dios nos embellece. Nos embellece. Y no hablo de la belleza exterior. Sí, claro. ¿No? Hace nosotros una facilidad para que podamos tener acceso para con Dios, pero sobre todo también para con los hombres. Entonces, hoy en día tenemos que tomar una decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer tú como tío? ¿Qué es lo que vas a hacer tú como padre? ¿Qué es lo que vas a hacer tú como hermano? Como abuela. Para proteger esa inocencia. Hay una responsabilidad directamente que nosotros, Dios de alguna manera vamos a hacer, nos las va a demandar. Así es. Nos va a demandar. ¿Qué influencia tengo yo en mis hijos? La influencia en la que a medida que ellos van creciendo, yo creo que esto se debe de medir, o yo lo mediría de esta manera. ¿Qué tanto ellos quieren ser como tú? ¿Qué tanto quieren? No en cuestión de la parte, la parte de yo quiero ser un ingeniero como mi papá, porque muchas veces el niño no sabe qué hace en su trabajo, sino yo quiero ser como mi papá o yo quiero ser como mi mamá en las cosas que él ha visto que tú haces. Porque lo ve como un modelo, dice, sí, como un ¿qué referente? Tanto quiero ser como tu carácter? Pues esa es la manera en la que me corrijo, pues. Ya. ¿Qué tanto quiero ser como tú en tu carácter? Quiero tener la misma capacidad de estar tranquilo ante las situaciones, ante los problemas. Quiero ser como tú en esa capacidad de resolver, de no sentirte frustrado, de no sentirte agobiado. Eso es lo que al final de cuentas ellos van a perseguir. Y van a imitar. Ellos van a imitar. Porque al final no es lo que tú les digas, sino lo que ellos ven que tú haces. Y de hecho, todos nuestros niños, nuestros adolescentes, tienen figuras en la música, tienen figuras en el deporte, tienen figuras en la televisión, porque eso es lo que están anhelando ver en su casa. Eso es lo que están anhelando y están deseando tener en casa, pero no lo tienen. Por lo tanto, ponen su mirada en esa persona. ¿Qué es lo que tiene la otra persona? ¿Qué es lo que tiene Shakira? ¿Qué es lo que tiene Peso Pluma? Seguidores, aplausos, alabanzas, elogios, dinero. ¿Qué es lo que no tiene en casa? Un abrazo, un cariño, un beso, ser cuidado, escuchado. Exacto. Él se identifica con la música porque lo que dice la música es lo que está pasando en su corazón. Así es. Y por eso cautiva su corazón. Y esa es la parte en la que nosotros tenemos responsabilidad. Volteemos a ver nuestra descendencia. Recuerda que herencia de Jehová son los hijos. Entonces hoy decide proteger la inocencia de tu hijo, de tu familia. Protégela, no importa el costo que haya que pagar, pero créeme que tendrá un resultado para ti, para su descendencia, para su familia. En esta parte de proteger la inocencia, tal vez te toque cerrar algunas aplicaciones, te toque medir el tiempo en que expones a tus hijos a una red social, el quitarles por completo tal vez un teléfono celular, restringir ciertas amistades. No sabemos porque cada hogar va a ser diferente, pero las medidas que tengas que tomar para proteger la inocencia de tus hijos, hazlas. Toma en cuenta el tiempo que se pierde, es igual a la inocencia perdida que no se puede recuperar. Y aprende a suplirla
con la palabra. Aprende a buscar. Tus hijos, todos, de alguna manera, no hay ni un ser humano que no pueda relacionarse con la palabra de Dios. La palabra de Dios está puesta para traer a nosotros sanidad, restauración, propósito. Hay mucho contenido para niños, hay mucho contenido para adolescentes, hay mucho contenido para preadolescentes, hay mucho contenido para matrimonios. Si tú eres una mamá que tiene ya a su hijo en un matrimonio, pues tú también, a pesar de que ya no esté en tu casa, tú también puedes contribuir a la vida de tu hijo, a la vida de tu nuera, a la vida de tus nietos. Tienes la oportunidad ahora de lo que no hiciste bien con tu hija o con tu hijo, ahora hazlo bien con el nieto, con la nieta. Enfócate en eso, pero dirígelo siempre hacia la palabra, hacia el Señor, hacia conducirlo, a que conozcan, pero sobre todo a que tenga una experiencia con Él. Pero no le pidas que tenga una experiencia con Él si tú primero no tienes esa experiencia con Él. Porque es fácil decirlo, ve tú, anda, vete. En julio, cuando son las vacaciones de julio, que muchas iglesias tienen programas infantiles para traer a los niños cursos de verano, EBDB, muchas cuestiones, y los papás sí, llévalos, que vayan, que aprendan. Sí. Pero cuando se trata de que ellos también se involucren, no, nada más traje al niño, eso es lo que debemos de evitar. Tenemos que involucrarnos con ellos también en esas actividades. Dar ejemplo, eso es lo que nos va a tener. Ejemplo mata palabra. Dato ¿Sale? mata relato, como dice sí, Fátima. No, ejemplo mata, arrastra, mata. ¿no? O sea, el ejemplo arrastra. Entonces, al final, esto es importante también, depender de Dios y no de tus fuerzas. No trates de corregir a tus hijos en base a fuerza, chantaje, manipulación, en base a querer como sentenciar, ¿no? Como si no lo haces esto, pues entonces va a venir y va a ser o sea, al final de cuentas, nosotros no tenemos la capacidad de cambiar los corazones. Exacto. Lo que tiene capacidad de cambiar el corazón es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es tan penetrante, es más cortante, es como una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo del corazón del hombre para discernir y separarla y conocer las intenciones. Confía en la palabra de Dios, decreta la palabra de Dios para con tu familia. Estas promesas que están escritas son promesas que tú puedes utilizar en oración, que tú puedes pedirle al Señor. Señor, tu palabra dice que un día, te hablo a ti mujer, te hablo a ti hombre, que a lo mejor su hijo no está, su hijo está en el mundo, está olvidado de Dios. Pero hay una promesa que dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y tú puedes pedirle al Señor que esa promesa se cumpla en tu familia. Amén. Y esperar y estar confiado que Él lo hará. A lo mejor tengas que pasar un proceso como el hijo pródigo. A lo mejor regrese sin nada en los bolsillos. A lo mejor vuelva sucio y con las peores condiciones, pero volverá. Amén. Ten la certeza que volverá. Ten la confianza que Él no dejará, no desmayará. Pero mantente firme, búscale. Si tú no le conoces, búscale, porque el Señor te va a mostrar el camino correcto. Y Él estará contigo y su presencia no te va a abandonar, te va a enseñar a recuperar tu matrimonio, te va a enseñar a recuperar a tu familia, te va a enseñar a protegerla, a cuidarla, a guardarla. ¿Por qué? Porque Él ama a la familia, Él ama a los hijos. Y el día de hoy esa es nuestra petición, esa es nuestra oración. Para concluir, queremos orar por estas personas que el día de hoy se han conectado, por toda la descendencia de esos pequeños, de esos preadolescentes, de esos adolescentes que de alguna manera oirán este mensaje, ya sea en este momento o cuando esté en el aire, Padre. Estamos orando por estas personas, Señor, por estos niños, por estos jóvenes, por estos pequeños. Tu palabra dice que hay ángeles resguardando y cuidando sus vidas. Tu palabra dice, Señor, hay aquel que pone tropiezo. Líbralo de toda gente, Señor, que quiera dañar su inocencia, que quiera dañar su corazón, que quiera poner tropiezo en ellos, Padre. Guarda a cada hombre, a cada niño, a cada niña, a cada adolescente, a cada chico, a cada chica, Señor, y que los padres también pongan en su corazón el enfocarse en ese desarrollo, en ese crecimiento, que los padres crezcan para
con ellos y que puedan crecer en gracia, en sabiduría, en favor para contigo y para con los hombres. Padre, y también perdónanos si nosotros hemos descuidado a nuestras generaciones. Perdónanos, Señor, si no hemos sido precavidos y hemos sido desinteresados, Señor, a la hora de criarlos. Padre, perdónanos a nosotros como padres si hemos descuidado la inocencia de nuestros hijos. Si de alguna u otra forma, Señor, no hemos acompañado con el ejemplo, perdónanos, amado Señor, y permítenos, bendito Dios, ver esa restauración en ellos. Permítenos ver, bendito Dios, en nuestras familias que hay un cambio, Señor, que cosas diferentes van a comenzar a suceder y que eres tú, bendito Dios. Ayúdame a ser, bendito Dios, la madre que tú necesitas que sea. Vamos, ahí donde estás puedes pedirle, ayúdame a ser el padre que tú necesitas que yo sea. Dame la gracia, bendito Dios. Pon en las manos del Señor la vida de tus hijos, y esta es la invitación que nosotros te hacemos en este día. Así es. Queremos recordarles a todas las personas del puerto de Salina Cruz, aquí en el barrio Espinal. Aquí tienes la iglesia Rescate de Dios, y en toda la parte de Tehuantepec, en sus alrededores, también puedes llegar allá con nosotros en la misión Tehuantepec. Te recordamos que este es tu programa, Esperanza para la Familia, y no olvides que hay esperanza para tu hijo, para tu hija, para todos los pequeños. Y pues vamos a terminar. Y siempre recuerda que siempre habrá esperanza para la familia. Dios te bendiga, gracias por conectarte. Acuérdate de compartir esta palabra, sé que va a ser de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús. Te esperamos. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche en el mismo canal y en la misma transmisión. Bendiciones.